Bueno, muy buenas tardes a todos. Continuamos con este foro virtual de experiencias de América Latina, sociedad rural y pospandemia. Y esta vez, en este servidor, Saúl López desde Venezuela, le toca la moderación de este extraordinario panel en el que se va a estar hablando de medios alternativos de la producción. Contamos con extraordinarias panelistas que van a estar hablando de diversas experiencias que tuvieron en cuanto a las alternativas productivas. Estamos hablando de Ana Prada y Camila Zambrano, que van a estar hablando de estas experiencias, y lo ideal es que haya bastante interacción para que podamos, en este caso, compartir e intercambiar estas experiencias. Vamos entonces a iniciar con la ponencia de Ana Prada. Ella es fundadora de Tres Colibrís, administradora de empresas y socióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, miembro de la formación internacional en diálogo y mediación de la Universidad de Uppsala y el curso internacional sobre sistemas alimentarios en la Universidad de Wageningen, y ha trabajado para Cáritas Colaboración con la implementación de los acuerdos de paz. Ha trabajado también en proyectos para el PNUD, FAO, Unión Europea y la Fundación Suyasama. Ana, esto, la oportunidad, tiene aproximadamente 20 minutos, 25 minutos para hablar de la experiencia. Listo, Saúl, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera poner estas palabras que vamos a compartir el día de hoy en nombre de los que no nos acompañan en este momento, especialmente los líderes sociales y todas las personas que han sido asesinadas en manos del gobierno colombiano y ustedes entenderán, pero honrar las vidas que no están el día de hoy con nosotros. Voy a compartir pantalla. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. Listo. Bueno, entonces la presentación que voy a hacer el día de hoy se llama Consumo Sustentable Comunitario. El propósito es compartirles algunas experiencias que nos permiten entender un poco las formas de consumo y más que todo de relacionamiento con los alimentos que estamos viendo en este momento, especialmente en este contexto de epidemia. Entonces, antes de comenzar, quisiera contarles un poquito de qué es Tres Colibrís, que es la organización de la que hago parte hace 5 años. Tres Colibrís nació como un blog, nació en el 2015 y en el camino se ha ido reinventando de manera continua, intentando entender los procesos agroecológicos. Nosotros somos un medio de comunicación, tenemos redes en toda Latinoamérica y participamos o trabajamos más bien de manera muy solidaria con procesos comunitarios, de guardianes de semilla, de cooperativas de consumo, y ha sido toda una evolución desde que comenzamos siendo un blog hasta convertirnos en un medio de comunicación tan diverso que busca innovar desde distintas perspectivas para buscar promover la agricultura campesina, familiar y comunitaria y también la garantía del derecho a la alimentación desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la autonomía alimentaria. Nosotros hemos trabajado más que todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento organizativo y el fortalecimiento de comercialización bajo esquemas de circuitos cortos de comercialización de organizaciones de base, especialmente organizaciones campesinas. Entonces, aquí en estas 4 imágenes ustedes pueden ver, algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado recientemente. Tuvimos una experiencia muy bonita con el Instituto Superior Ayuc, entendiendo, la forma como están los jóvenes interactuando y relacionándose
con la agroecología, con formas de agricultura sustentable y compartiendo algunas herramientas sobre la organización. Con Ecobúfalo, que es un proceso vinculado a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en el diseño de la estrategia de comercialización de sus productos. Más recientemente con CIOEC Cochabamba, que es una cooperativa boliviana, y pues estuvimos acompañando un proceso de fortalecimiento y de creación de una estrategia de comercialización también en circuitos cortos de comercialización. Y más recientemente estuvimos ofreciendo una capacitación para la UNAD, la Universidad Abierta a Distancia acá en Colombia, sobre relaciones con las tecnologías de la información, que bueno, ahorita voy a conversar un poco sobre ese tema que ha sido muy, muy importante. Uno de nuestros proyectos, digamos, como emblemáticos ha sido Custodios de Esperanza, que fue el resultado de un viaje personal que hice por Latinoamérica, viajando por México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Guatemala, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, bueno, por 10 países. Intentando entender un poco desde la práctica qué es la agricultura campesina, qué es la agroecología, algunas herramientas organizativas, administrativas y de comercialización que pudieran permitirnos a nosotros como organización poder fortalecer los procesos que acompañamos de manera innovadora, ¿no? Pensando en construir relaciones distintas a el especialista y el beneficiario del proyecto y vernos más como en relaciones de amistad en las que vamos creciendo de manera conjunta. Y esa ha sido una experiencia muy fructífera, porque de hecho eso ha sido Tres Colibríes, es un espacio que está compuesto por jóvenes que estamos todos muy dispuestos a compartir. A veces llegan personas, a veces se van, pero es un espacio muy dinámico de construcción de conocimiento y de sentir que hacemos parte de algo. Yo creo que eso también es muy importante, más que la envergadura de los proyectos que uno está ejecutando como organización. Me parece muy valioso encontrar un espacio en el que construimos sentido de pertenencia, y más en estas ciudades tan individualizadas. Es muy bonito sentir que uno es parte de algo, ¿no? Y eso ha sido también el fruto del trabajo en red. Entonces, con Custodios de Esperanza, después de recorrer estos 10 países, estuvimos innovando en distintas plataformas para generar nuevos diálogos en los que buscábamos que el conocimiento no fuera solamente lo que nosotros entendemos que es la agroecología o los circuitos cortos, sino promover el diálogo, ¿no? ¿Qué están entendiendo las demás personas por estas herramientas de producción, de consumo? Y pasar de la divulgación de conocimiento a la discusión de manera colaborativa. Y eso ha sido muy, muy interesante porque pues el hecho de ser una organización pequeña hace que los procesos sean menos burocráticos, y eso nos ha permitido innovar de muchas maneras. Entonces, Custodios de Esperanza pudo presentarse en el Jamming, que es un concierto de reggae pues muy conocido acá en Bogotá, también en Medellín, en Venta Quemada, en algunos lugares acá en el departamento de Cundinamarca, también en Bogotá, y ha sido a través del intercambio solidario. En este momento, pues funcionamos como medio de comunicación, somos un equipo compuesto por jóvenes y también funcionamos como organización que acompaña procesos de fortalecimiento organizativo. Aquí en esta foto de la izquierda, pues estamos en el último acompañamiento que hicimos físico, que fue la gente de CIOEC que vino aquí a Bogotá para trabajar de manera colaborativa en el diseño de una estrategia de comercialización. Bueno, eso es como para contar un poquito qué es Tres Colibríes. Y algo que me parece también interesante compartir es los cambios que nosotros hemos encontrado en el camino. Porque, repito, una ventaja ha sido es que seamos una organización pequeña nos permite ser muy flexibles, ¿no? A veces en las organizaciones grandes se vuelven un poquito paquidérmicas
Y nosotros hemos intentado estar muy pendientes en el diálogo con las personas que leen nuestros contenidos. Hace 5 años, cuando era un blog, eran muy pocas las personas que interactuaban con nuestros contenidos, que se interesaban por la agroecología, también porque continuaba siendo un tema bastante novedoso, a pesar de que la agroecología, digamos, como disciplina, lleva ya más de 20 años, pero seguía siendo un tema novedoso. Y también porque utilizábamos unos lenguajes súper ladrilludos, a veces un poco teóricos, y en ese diálogo, en ese ir entendiendo qué es lo que las personas buscan, nos hemos ido reinventando hasta ser un medio de comunicación que busca llegarle a todas las personas en estas reflexiones sobre formas de vida más sustentables, ¿no? Sobre agricultura urbana, consumo sustentable de alimentos. Entonces, hemos visto que tenemos como dos grandes grupos de seguidores o de personas que leen nuestros contenidos. El primero son organizaciones de productores que les interesa mucho aprender técnicas de producción y de comercialización y que también les interesa darse a conocer, que a veces no tienen las herramientas de difusión. No sé, la organización de productores de lácteos que está por allá en el lugar muy remoto y que nadie conoce, pues a través de esta plataforma nosotros lo que buscamos es darlos a conocer y también que sepan que no están solos, ¿no? Porque a veces es más valioso encontrar redes y encontrar literal redes de apoyo que cualquier otro recurso que uno pueda encontrar de pronto en términos financieros. Y el segundo tipo de seguidores, digamos, como segmento que hemos identificado son consumidores, son personas de la ciudad que son muy curiosos por alimentación sostenible, alimentación sana, conocer el origen de sus alimentos, que son muy críticos, que son curiosos, muchos de ellos son jóvenes. Y algo bien interesante es que cada vez se hace más delgadita esa línea entre productores y consumidores, que eso es algo sobre lo que voy a hablar más adelante. Y todos estos cambios, digamos, el estar escuchando constantemente los contenidos que nos piden nuestros amigos, nuestras redes, nos ha permitido adaptarnos y por eso en la imagen está un pantallazo de nuestra página web, porque en el último año también siguiendo como la curiosidad de las personas que consultan nuestros contenidos, nos hemos reinventado, creando como distintos segmentos de contenidos. Curiosamente, el contenido que más interés genera en las personas ha sido el de semillas. Las personas en las ciudades están muy curiosas por entender qué es esto de la semilla nativa, la semilla certificada. Después hemos tenido que vincular dos temas recientemente que son juventudes rurales y mujeres rurales, que gratamente ha despertado muchísimo interés. Y ya los otros temas que veníamos trabajando desde antes, el tema de paz, que digamos acá en Colombia por el contexto de la implementación de los acuerdos de paz, nosotros vinculamos mucho lo que tiene que ver con reforma rural integral, que es el primer punto de los acuerdos, con el cuarto, que soluciona el problema de las drogas. Están profundamente relacionados, ¿no? Que en sí los 6 puntos del acuerdo están relacionados, pero el primero y el cuarto tienen una relación particular porque los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son un hito histórico en Colombia, funcionan de la mano con los planes nacionales integrales de sustitución, que buscan ofrecer alternativas de construcción de economías de paz a quienes han estado involucrados en economías de narcotráfico, que es importante hacer la aclaración que el cultivo de coca no es necesariamente una economía de narcotráfico, porque en muchos territorios del país y especialmente de Sudamérica, la coca ha sido un cultivo sagrado. Sin embargo, es distinto a las economías de narcotráfico en las que se caracterizan por la degradación del ser humano, de los ecosistemas y también porque generan altas cargas sociales. Entonces, ahí nosotros intentamos como visualizar esa contribución tan grande que hacen los campesinos, los grupos étnicos, también los productores urbanos a la construcción de paz. Después está la categoría de organizaciones, que busca visibilizar, y aquí sí aprovecho para hacer la puya, la propaganda, pues,
Aquí nosotros contamos historias de organizaciones de productores, semillas, investigadores, consumidores, todos los que quieran dar a conocer su historia. Nosotros ahí lo difundimos y nos gusta mucho contar historias en un sentido muy humano y muy cercano. Eh, Dejar esa expresión, como esa sensación de esperanza de que cualquiera de nosotros puede ser un agente de cambio, que no necesita ser multimillonario o no necesita contar con grandes recursos también por la revolución de las pequeñas cosas. Después está la etiqueta de, bueno, académico, que es para los contenidos de pronto de investigadores, amigos que están haciendo doctorado, maestría, que quieren compartir los hallazgos de sus investigaciones. Aquí tenemos unas investigaciones bien chéveres de, por ejemplo, en Cuba, de Lady Casimiro, sobre la relación entre sistemas ecológicos y sistemas sociales. Es un estudio práctico durante 20 años en una finca en Cuba que demuestra por qué los sistemas agroecológicos son más resilientes. También tenemos otra investigación súper interesante de Cusco sobre plantas medicinales andinas y así encuentran un montón de contenidos. También tenemos reflexiones sobre identidades rurales, producción agroecológica y alimentación sostenible. Y todo esto ha sido el fruto de también cuestionamientos internos como organización de cómo vamos a hablar sobre estas formas de alimentación. Últimamente hemos estado hablando mucho de la noción de paisajes alimentarios, que busca ampliar el espectro, porque la noción de sistema alimentario a veces piensa de manera muy lineal la producción de alimentos y se centra a veces más como en lo económico, ¿no? Mientras que en un paisaje alimentario, cuando tú ves un paisaje, tú estás viendo árboles, estás viendo microorganismos, estás viendo un montón de cosas a la vez. Y ese es el enfoque que nos ha interesado mucho. Igual que hablar de alimentación sostenible y no hablar de alimentación consciente, que se fue también fruto de un debate al interior del equipo, de decir, no, si hablamos de alimentación consciente, entonces sería pensar que los que no se alimentan de esta manera son inconscientes. Más bien generar otras reflexiones y puede que en el futuro lo cambiemos a alimentación sustentable. Pero bueno, esto me parece importante remarcarlo porque está muy relacionado con este tema de comunidades sustentables de consumo. A nosotros nos ha interesado mucho conocer qué tendencias hay en el consumo de alimentos de manera sustentable para poder facilitar el acceso de esta información a las organizaciones de base. Así como las grandes empresas gastan un montón de plata haciendo estudios de mercado para saber cuál va a ser el próximo producto que van a lanzar, nosotros desde una perspectiva un poco más cercana, más desde la solidaridad, desde la sustentabilidad, buscamos facilitar el acceso a esta información a los productores para que ellos sepan de qué manera y empiecen a generar nuevos diálogos con los consumidores, muy en la línea de los circuitos cortos de comercialización. Entonces, bueno, para compartirles como algunos hallazgos que hemos tenido con relación a este tema del consumo sustentable, rápidamente quiero presentar como 3 elementos que considero que han sido como centrales. El primero ha sido como todo este debate de sustentabilidad, que los pueblos ancestrales del sur global ya venían centrando la atención sobre eso. Pero como muchas cosas, hasta que no viene la atención desde el norte global, no se les atiende. En el 72, Meadows, un científico, sacó una investigación que se llamaba Los límites del crecimiento, que hacía como un llamado de atención al modelo capitalista, que pensaba que los recursos eran infinitos y decía como, miren, si no nos mesuramos un poquito, pues no vamos a tener mundo para producir. Y si bien es cierto que algunos países pues ya están buscando en otros planetas para producir, a los que nos interesa continuar manteniendo este planeta, pues nos pone ante nuevos retos de cambiar las formas de producción, pero también las formas de consumo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, este fue un hito. También la globalización, digamos, la globalización no es que sea algo nuevo, ¿no? Porque
pues con la llegada de los españoles a lo que conocemos hoy como Latinoamérica, ahí Aníbal Quijano tiene un texto súper interesante que él dice ahí fue cuando nació el capitalismo. Otros pensarán distinto, pero lo interesante acá es que la globalización no es algo nuevo, pero las formas de globalización recientes sí tienen características novedosas, ¿no? Como la globalización de los mercados financieros, que se ha unido con una forma de económica neoliberal y que eso ha generado grandes cambios en los sistemas y en los paisajes alimentarios. Cada vez vemos mayor distancia entre el origen de los alimentos y el consumidor o el comensal, y también estamos encontrando una tendencia hacia la estandarización de los alimentos, ¿no? Y eso lo vemos con las semillas, con los monocultivos y que cada vez hay como menos diversidad, ¿no? Uno va al supermercado y encuentra la manzana, la uva, la naranja y el banano. Básicamente esas cuatro frutas, y existe una diversidad, sobre todo acá en Colombia existe una diversidad bárbara de alimentos. Y otro hito también importante es la reflexión sobre lo identitario. Digamos, tradicionalmente se pensaba mucho lo campesino como una cuestión de lucha de clases, ¿no? Desde la perspectiva económica. Pero lo identitario, que dos hitos importantes fueron mayo del 68, pero también la articulación de la vía campesina, que fue muy importante para la organización del movimiento campesino a nivel mundial y también para darle mucha fuerza y crear esta noción de soberanía alimentaria que pone también lo cultural en el panorama, no solamente lo económico, sino lo identitario como una cuestión política y cultural. Entonces, esto amplía totalmente el panorama y especialmente para pensar lo campesino acá en Colombia, esto transforma el panorama de una manera bien interesante porque ya no es solamente pensar al campesino como un sujeto económico, sino también como un actor social que merece reconocimiento político y que resguarda nuestras tradiciones, nuestra memoria cultural y que conserva nuestra diversidad biocultural. Entonces, estos tres elementos están muy de la mano con las nuevas tendencias que estamos viendo de consumo de alimentos en el mundo, pero definitivamente en cada nivel, a nivel territorial, pues tienen sus particularidades, ¿no? Dadas por el contexto geográfico, por las formas de relaciones locales y así. Entonces, bueno, como algunos elementos que podrían caracterizar estas formas de consumo sustentable de alimentos, digamos, algo que nosotros hemos encontrado en Tres Colibríes es que ha habido un incremento en el interés de las personas de entender como el origen de los alimentos, como retomar esa relación que los campesinos tienen de cercanía con el alimento, pero también desde sus propios lenguajes, ¿no? Entonces serían como unas nuevas formas de relacionamiento con los alimentos. Entonces vemos que las personas están más curiosas por saber de dónde viene lo que se están comiendo. Por ejemplo, en esta fotografía del lado izquierdo vemos unas manzanas que son cosechadas de la finca de mi abuelita, que ella es de Boyacá, que estaban recién mandadas aquí a Bogotá. Y es bien interesante porque eso va a marcar la diferencia. Si la globalización lo que hace es promover unas formas de relacionamiento con los alimentos súper distantes, la cercanía va a promover la empatía, porque lo que yo siento lejano, pues no me importa. Entonces no me va a importar si fue producido de manera socialmente justa o de manera sustentable, mientras que lo que yo siento más cercano, pues me voy a interesar un poco más. Y por otro lado, la agricultura urbana ha tenido un auge impresionante desde que comenzó la epidemia. Muchísimas personas nos han pedido que hagamos más contenido sobre agricultura urbana, agricultura vertical. De hecho, la columna que salió esta semana es sobre agricultura vertical. Nos han pedido contenido sobre agricultura para niños. Y eso demuestra también pues como un interés creciente, y en el diálogo con amigos de otros países hemos encontrado que esto no es solamente de Bogotá, esto es un movimiento mundial
de personas que quieren generar nuevas conexiones. Y bueno, otro tema también bien interesante ha sido la manera como los jóvenes se relacionan con estas identidades. Esta semana la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural en un video pues salió diciendo que los jóvenes ya no quieren ser campesinos, sino emprendedores. Lo cual resultó bastante polémico porque, bueno, nosotros creo que no podemos hablar por los jóvenes. Es más sensato permitir que los jóvenes hablen por ellos mismos. Pero algo que personalmente sí he encontrado en muchísimos casos son jóvenes que les interesa mucho conectarse con su identidad campesina y que buscan retomar este arraigo y este como sentido sobre quiénes son. Y creo que en este sentido, comentarios como el que hizo la presidenta de la ADR muestran mucho como nuestra desconexión con la ruralidad en general, ¿no? A veces nosotros también hablamos de los campesinos como nuestros campesinos, como si fueran algo de nuestra posesión. Y creo que a veces también es valioso y eso ha sido también parte del aprendizaje nuestro como Tres Colibríes, es facilitar los espacios para el diálogo, ¿no? Difícilmente uno puede llegar a conclusiones razonables tomando el lugar del otro, pero sí se puede construir nuevos sentidos, nuevas herramientas y hasta procesos de innovación comunitaria, facilitando el diálogo. Y en esto los jóvenes tienen un rol fundamental. De pronto uno siembra la semilla con los jóvenes sobre el arraigo campesino y no florece de inmediato, pero es muy posible que se conviertan en adultos conscientes e interesados, no solamente por la relación con sus alimentos, sino con unas visiones más amplias del mundo sobre el arraigo, sobre la identidad, y eso marca la diferencia, porque se convierten en ciudadanos políticamente activos, ciudadanos menos dóciles y mejor informados, y también es importantísimo darle herramientas a los jóvenes, pero no solamente herramientas, porque muchas veces se piensa como no, es que la solución es que los jóvenes tengan las herramientas para irse del campo. O a veces se piensa radicalmente de manera opuesta, ¿no? Los jóvenes tienen que quedarse en el campo. Y algo que hemos visto es que hay muchísimos movimientos. Esto tiene que matizarse, porque hay muchos jóvenes del campo que sueñan con irse a la ciudad y muchísimos jóvenes de la ciudad que sueñan con ir al campo. Entonces, creo que algo muy, muy pertinente en este momento y que nos deja muy, muy claro esta situación de epidemia es que es súper importante vincularlos con las tecnologías de la información, por un lado, porque estamos viendo cómo se amplía la brecha entre campo y ciudad, entre los territorios que están conectados y los que no, especialmente en este momento, y también ofrecer herramientas para que ellos se puedan hacer las preguntas que quieran hacerse y oportunidades para que puedan resolver sus proyectos de vida a su medida. Bueno, finalmente otro tema muy latente que hemos encontrado en este contexto de epidemia ha sido la importancia de la construcción de confianza. Y si ustedes han estado escuchando los demás paneles de este foro, la construcción de confianza ha sido un tema central. Nuevas formas de relacionamiento con los productores de nuestros alimentos que pasan por preguntar, bueno, ¿de dónde viene esta manzana que me estoy comiendo? ¿Qué implica que yo tenga este aguacate en mis manos? ¿Cuántos procesos tuvieron que pasar ahí? Y también ponerse un poquito más del lado del productor, pero también que el productor entienda las encrucijadas de los consumidores, ¿no? Porque la dificultad de garantizar el derecho a la alimentación en contextos urbanos suele ser más difícil, ¿no? La pobreza urbana a veces suele ser un poquito más precaria, porque en contextos rurales lo comunitario florece como si fuera un fruto silvestre. Y también sucede que ya tienen más oportunidades para garantizar su soberanía alimentaria. Entonces, la construcción de confianza, de nuevas formas comunitarias, que lo vemos manifiesto en
en estos mercados campesinos que están cogiendo tanta fuerza, en huertas urbanas. De hecho, acá en mi barrio, por estos días andan armando una huerta urbana con sus tapabocas y todo el cuento, pero son formas de relacionamiento bien interesantes. Y esto también parece ser la manifestación de unas nuevas éticas. Parece ser que estamos cuestionando el modelo vigente, y estos, digamos, los movimientos que están pasando en este momento son únicos, ¿no? Estamos más interconectados, tenemos más acceso a información. En este momento es más fácil saber qué está pasando en Singapur, por allá en un lugar súper remoto. Tenemos más acceso a información, en síntesis, y eso se convierte en una oportunidad, pero también en una mayor responsabilidad. Y parece ser que estuvieran dos movimientos muy grandes, ¿no? Uno de intensificación de la globalización, del modelo capitalista neoliberal, pero también un contramovimiento de consolidación de lo comunitario, de personas que vuelven a su huerta en su casa, aún en la ciudad, de personas que se vuelcan más hacia economías del cuidado. Y todas estas nuevas éticas están muy sustentadas en lo comunitario, ¿no? De abajo hacia arriba, en la organización de base. Bueno, estas son como algunas características de lo que hemos encontrado con relación a las formas de consumo sustentables. Ya para ir cerrando, unas herramientas que me parecen bien útiles, que las he ido encontrando en el diálogo en espacios como este, de personas que nos cuentan qué están haciendo en este momento de epidemia para continuar existiendo con sus negocios o sus emprendimientos relacionados con la producción de alimentos sustentables. El primero es el voz a voz. Y en eso, en uno de estos paneles, Mateo García de Ecuador decía algo que me parecía muy potente, y es que él citaba a un chef, y él decía, el que vende Ferrari no va a dejar de ser Ferrari para convertirse en vendedores de Fiat, porque eso es lo que vende. La metáfora era algo por el estilo, pero el corazón de la metáfora era que la epidemia no tiene que convertirse en un motivo para salir corriendo a ver dónde están las oportunidades económicas, sino tiene que convertirse en una oportunidad para fortalecer el espíritu de los emprendimientos que tenemos. Y creo que eso es algo que ha pasado mucho, ¿no? Muchas redes sociales se han fortalecido en estos días de epidemia, muchos movimientos sociales, muchas organizaciones, y eso se fortalece con el voz a voz, y fortalece un voz a voz legítimo, que esa es como la principal manera de comunicar lo que uno está haciendo, ¿no? Con un voz a voz creíble. También, bueno, la creación de videos a través de redes sociales, el aprovechamiento de redes sociales, la promoción y el registro de pedidos por WhatsApp, la participación en emisoras comunitarias, la creación de podcasts, y también una herramienta que se llama Pop Dinner, que me pareció bien interesante, que son mercados itinerantes por la ciudad, como algunas herramientas útiles también para dar a conocer algunas experiencias y invitar a los consumidores, a los comensales, a acercarse a experiencias de producción de alimentos de manera sustentable. Bueno, y eso sería mi presentación. Bueno, muchísimas gracias por esta extraordinaria disertación. Vamos a continuar en este foro de experiencias virtual de América Latina, Sociedad Rural Postpandemia, por parte de la Corporación Misión Rural de Colombia, con Camila Zambrano. Ella es coordinadora de Desarrollo Rural Sostenible en la ONG Fondo Acción, una ONG privada que tiene como misión transformar y crear territorios posibles en temas ambientales y de niñez adolescente. Ha también liderado proyectos alternativos para bajar la presión sobre los bosques y cultivos bajo criterios agroecológicos.
tiene igualmente 25 minutos para la disertación. Tiene el micrófono en... Listo, ahí ya. Para empezar mi charla, quisiera dividir el tema en dos reflexiones o en dos momentos. Creo que ha perdido la conexión. No escuchamos. No escuchamos a Camila. Bueno, mientras volvemos a conectarnos, voy a aprovechar de hacerle unas consultas, unas preguntas que surgieron acá a Ana en relación a sus experiencias, sobre todo en esos países que visitó, 10 países de la región, muy interesantes. Quería saber, en este caso, de esos países que visitaste, ¿cuáles crees que han sido más, que han podido adoptar más el modelo agroecológico y este enfoque de soberanía alimentaria, y han dejado atrás un poco el enfoque de seguridad alimentaria, que es un enfoque más, como bien decía, más viendo hacia la economía, ¿no? Hacia el tema del capital? Es una pregunta difícil. Digamos, desde el punto de vista político, normativo, creo que en Cuba hay mucho apoyo desde lo político a este tipo de modelos de soberanía alimentaria. Costa Rica también tiene un apoyo interesante desde la perspectiva de agricultura orgánica. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los movimientos sociales campesinos, México tiene una diversidad biocultural impresionante, Guatemala, o sea, sería muy difícil decir porque hay procesos organizativos muy sólidos en toda la región. Pero así como para resaltar desde el punto de vista político, yo diría que Cuba y Costa Rica, y eso que son modelos económicos bien distintos, ¿no? Claro. Bueno, luego seguimos intercambiando. Ya volvió Camila. Hola, sí, qué pena que se cayó preciso la señal, pero estaba comentando que quiero dividir la presentación como en dos momentos. Uno de cómo hacemos las cosas nosotros frente a la experiencia que hemos tenido en desarrollo rural sostenible, y otra con respecto a la reflexión que nos trae este foro, que es esas lecciones aprendidas y cómo estamos viendo, como decía Ana María también, Ana Prada, todo esta nueva vida. Entonces, lo primero quería compartirles un video de 2 minutos, en donde ahí voy a rescatar varios de los puntos que quiero resaltar frente a cómo hacemos las cosas. Entonces, si me permiten 2 segundos y les comparto. Me cuentan si ya lo ven. Sí, sí, ya. Perfecto. Yo ya. Naidí, una pepa de este tamaño es un fruto de una palma, sea en jugo, el biche de Haití, vino de Haití, e que tem uma grande capacidade de alimentar as pessoas. A organização comunitária é muito fértil, são pessoas muito dignas, cujo objetivo é dar ingressos, alternativas econômicas para as famílias a partir de um modelo de manejo pré-sustentável. Primero hay que recolectarlo en la palma. Luego se recolecta el fruto como tal. Se lleva a la planta de proceso. Se le extrae la corteza y luego ya convertimos el producto final, que es la pulpa de Haití.
herencias de nuestros ancestros que nos han conservado este territorio para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de usufrutar de estas oportunidades. Voy para Pacífico. Eu sou homem de Atlântico, que tem tipo de Naidi, e vim para cá e verifico, aqui também há Naidi. Em algum momento nós fomos unidos. Naidi nos une, porque é uma planta, é uma palma que alimenta as pessoas. Una canoa bambiler y un motorcito en la boca para irme con mi morena remando sobre las olas. La palabra territorio para nosotros es vida. El hecho de cuidar nuestros bosques es cuidar nuestra subsistencia en el territorio. Apenas vamos comenzando y vamos demostrando que este proceso sí es rentable para muchos y sí es una oportunidad de vida para uno, para sostener el bosque. De todas las gasolinas me gusta más la Pandora, porque la que más camina, con ella llego a la boca. De todas las... Bueno, ya mostrando este video, pues quiero empezar a contar nuestra experiencia como Fondo Acción en cómo hacemos este tipo de proyectos. Voy a compartir también una presentación. Me cuentan si se ve bien. Sí. Perfecto. Listo, entonces pues nosotros desde Fondo Acción creemos que parte del proceso del desarrollo rural sostenible es producir conservando y pues es el enfoque integral que queremos para promover el desarrollo rural sostenible. Fondo Acción, como Saúl lo decía, pues trabaja en dos temas en particular, ambiente y niñez, y es un fondo privado que lleva más de 20 años invirtiendo en estos dos temas para crear territorios posibles. Y en este sentido, pues, estamos en diferentes partes de Colombia con proyectos que siempre conectan, pues, lo ambiental con lo productivo, en su gran mayoría, y con temas de niñez. A nivel de desarrollo rural, que es lo que nos trae a este foro, pues, obviamente, bajo la pirámide de sustentabilidad o de sostenibilidad, hablamos en estos tres ejes. Para nosotros ambiente es obviamente proteger el territorio, reduciendo la presión de los ecosistemas, pero también manteniendo la frontera agrícola o no ampliando esa frontera agrícola. Y como Ana también decía, pues todo el tema de criterios de producción agroecológica, que lo vimos ahorita en el video y más adelante estaré hablando del tema. A nivel económico es un tema de generar esa autonomía, y esa autonomía pues viene en tres sentidos. Uno es el tema de semillas, otro es el tema de alimentos y otro es el tema de insumos. Queremos que las familias no sean dependientes de insumos externos o de insumos que llegan por el capitalismo normal o por el consumismo de agroquímicos, sino porque pueden producirlo de sus fincas y es como tradicionalmente también lo venían haciendo, y esto a nivel económico pues se traduce en ahorros. El fortalecimiento de cadenas de valor, que es donde pues entramos a hacer un vehículo, digamos que para estas comunidades, como bien hablaba de las plataformas, Ana, de conectar, ¿no? De conectar los productos del campo con los consumidores, no importa si es ciudad o campo, y que ellos mismos además aprendan a valorar sus productos. Y generar flujos de caja a corto plazo para poder tener precisamente la capacidad de mantener esos ecosistemas a un largo plazo o pues a una vida más duradera. Y como lo decía el video, pues el territorio es vida, entonces mientras mantengamos el territorio, pues vamos a tener vida. Y a nivel social, pues la conexión que hacemos es obviamente lo que todos buscamos en esta ruralidad y en las poblaciones vulnerables, es mejorar la calidad de vida, en particular pues todo el tema con niños, niñas y adolescentes, brindar oportunidades y alternativas
o herramientas que permitan precisamente a esas comunidades desarrollar sus territorios o manejar sus territorios de una manera más sostenible. Y también entra pues todo el tema de hábitos de consumo, que como Ana también comentaba, pues esto es un tema que es una tendencia hoy en día, y donde nosotros también queremos rescatar las tradiciones y valorar esas tradiciones, es de alguna manera como retomar esa historia. Entonces, el cómo lo hacemos viene con estos pasos que son muy homólogos a lo que Ana hablaba, y es principalmente construir confianza con las comunidades. Si no hay confianza, no hay nada. Identificando esas necesidades y esos sueños o esos proyectos de vida. Para nosotros también es muy importante el tema de los jóvenes e ir involucrando a los jóvenes en este camino, no solo para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de vida, sino para que efectivamente pues tengan una mejor vida. Empoderando obviamente a los productores a tener esa autonomía que hablábamos, y conociendo pues mercados objetivos y agregando valor. Estos dos puntos, digamos que es el tema de la conectividad y de las cadenas de valor. Queremos obviamente llegar a mercados diferenciados en donde efectivamente el consumidor sea más consciente en el proceso de elección de su comida y de sus productos. Y ahí pues ya vamos a ver un poco las estrategias con las que seguimos el proceso. La conexión con el mercado local, porque si no fortalecemos ese mercado local, lo que estamos haciendo es también sacando el producto de sus zonas y no dejando de alguna manera ese valor en sus comunidades, ¿no? Y eso también es clave, que el mercado local sea lo suficientemente fuerte para que ellos además se sientan dignos, digamos que de producir esos alimentos. Los modelos de negocios pues justos y competitivos, que es lo que hemos venido trabajando como filosofía en las alianzas comerciales que hacemos, fortaleciendo la capacidad productiva, en donde invertimos obviamente en mejorar esa capacidad productiva a nivel de equipos, a nivel también de cultivo o de insumos, y todo pues basado en un enfoque agroecológico o de sistemas agroforestales, que es un poco lo que veíamos en el video. El video nos mostraba pues el Naidí, que está en el bosque, principalmente en Colombia, se encuentra tanto en el Pacífico como en la Amazonía. Las estrategias que manejamos para este tema de desarrollo rural pues son tres principalmente, que es el primer eslabón dedicado, digamos, a la producción sostenible, en donde los criterios de agroecología se arraigan y se logran como volver más consciente a las familias casi que a volver a sus raíces, ¿no? A tener prácticas que tradicionalmente se hacían y que por la Revolución Verde y por todo el afán, digamos que económico, se perdieron, pero de alguna manera es rescatar esas prácticas ancestrales, obviamente mejorando y tecnificando con ciertos conocimientos como es la vida del suelo, y todo el tema de microorganismos del suelo, que es tan importante. Entonces aquí en este punto de producción pues queremos una diversificación de productos, no queremos monocultivos, buscamos ese equilibrio, digamos que entre los productos, mejoramos las capacidades técnicas, obviamente para también evitar impactos ambientales y detener la frontera. El segundo eslabón es el tema de fortalecimiento de la cadena de valor, que aquí es donde pues nos falta bastante inversión, sobre todo a nivel de país, que lo hablábamos en el foro pasado, de conectar a los territorios con el resto del país, y eso es parte de lo que se requiere, pero pues hay muchas cosas que también se puede hacer desde nosotros como agentes de cambio. Entonces ahí está todo el tema de buscar unos mercados específicos, unos mercados que realmente además quieran tener
más allá del producto, una historia y un sentido de esos productos. Mejorar obviamente la distribución, eficiencias, agregar valor desde las comunidades. Esto es clave porque no podemos seguir siendo un país de materias primas, sino tenemos que agregar valor y valorar el trabajo de los campesinos y de las comunidades. Y esto, pues, digamos que todo se construye en la medida que evoluciona cada comunidad en sus cadenas productivas. Y en la tercera estrategia, que es conectada a lo que hablaba Ana, es todo el tema de conoce qué consumes, ¿no? En la medida en que seamos conscientes de qué consumimos, pues cada vez esa pregunta nos va a llevar a demandar productos que se produzcan, valga la redundancia, de una mejor forma y con unas buenas prácticas. Entonces, a nivel de cadenas, hemos fortalecido varias cadenas, principalmente en el Pacífico, pues están la mayoría, y en los últimos 3 años hemos llegado a más de 500 familias. Ahí hay un tema particular que se conecta a todo el tema de soberanía alimentaria, y es ese tema de huertas caseras y mercados campesinos. Muchas veces no es un tema de producir una gran cadena o un gran producto como puede ser el cacao y el coco, que son de exportación, sino también es aprender a valorar lo que tenemos, digamos que de la huerta, y alimentarnos bien, y los excedentes pues aprovechar, hacer un intercambio y un aprovechamiento a nivel comunitario. Obviamente todo esto implica retos, ¿no? Y ahí es donde siempre debemos ir trabajando, pero yo creo que esta pandemia también nos ha dado oportunidad de darnos cuenta de que cada vez más a nivel rural, pues la gente ha avanzado muchísimo, y ya vamos a hablar un poco de eso en la reflexión que quiero hacerles. Entonces, la falta de conectividad no solo a nivel de carreteras, sino a nivel de señal. Ana lo comentaba en su presentación, de pues ser la voz de muchos que están alejados, pero esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de ver otras formas de comunicarnos. Hay un tema de tiempos, que siempre los proyectos a veces quieren en un tiempo específico lograr ciertos resultados, y eso no siempre está conectado, digamos que con la dinámica en los territorios. Ese tema de retomar prácticas ancestrales, porque pues nos han vendido tanto el tema de la revolución verde, que es difícil a veces volver a las raíces. El cumplimiento de requerimientos, que afortunadamente hemos dado con buenos aliados comerciales, pero no siempre están dispuestos a ese ensayo y error que se necesita para superar ciertas barreras. Y por último, pues cambiar esas dinámicas a nivel de las costumbres que tenemos, sobre todo referido a la revolución verde y al consumismo como tal. A nivel de lo que hacemos, pues como decía ahora, de los criterios agroecológicos, nosotros queremos promover una agricultura autónoma basada en la restauración de los suelos, y como eje fundamental está la cocina para ese tema. Otra vez. ¿Me oyen? Ahora sí. Okay. Quedamos en ¿verdad? En el eje de la cocina. Okay. Correcto. Entonces, para nosotros, digamos que, y esto es una experiencia muy, muy bonita, que de hecho pueden consultar en una página que se llama paisajesconectados.org. Esta es una experiencia en Caquetá, que tiene además unos productos, digamos que de libros y de herramientas que construyeron las familias junto con el equipo del proyecto. Y es todo el tema basado en la agricultura sostenible, y
como eje fundamental la cocina. Ahí, pues, obviamente nace todo el tema de una planeación predial participativa, que esto, pues, es como la base de nuestros ejercicios en finca. Aquí está, por ejemplo, el tema de la captura y multiplicación de microorganismos, donde queremos esa salud del suelo antes que cualquier cosa. Aquí está todo el tema de producción de biofertilizantes y abonos. Creo que la imagen está más retrasada, pero ahí vamos. ¿Sí me oyen? Sí. Ok. Creo que la imagen está más retrasada, entonces voy a quitar el video y termino hablando porque creo que para evitar caídas. Yo estoy desde Huasca, Cundinamarca, entonces no, a veces la señal no es tan buena. Pero partiendo de esa última diapositiva, pues la cocina para nosotros se ha vuelto un eje bastante articulador, no solo para las prácticas de cultivo y del manejo, obviamente, del suelo, sino para unir a las familias y para tener ese relevo generacional dentro de las familias rurales. Y eso ha sido, digamos que, parte de los aprendizajes que hemos vivido. Y ahí, pues, voy a conectar al segundo tema que me parece clave, que es, pues, las reflexiones frente a esta situación. Y yo creo que ahí es interesante hablar, pues, uno de que finalmente la población rural nos demostró una vez más la resiliencia que tiene para sobrevivir y para resistir y para mantenerse más viva que uno, más viva que el citadino, ¿no? Y ojalá realmente esta situación pues nos lleve a más. Creo que Camila nuevamente se queda sin audio. Vamos a aprovechar de leer acá rápidamente un comentario de Ivonne Caicedo. Dice: las prácticas ancestrales siempre deben ser tomadas en cuenta y articuladas con los conocimientos técnicos, da un resultado integral. Por supuesto que sí, eso evidentemente ha sido parte de la experiencia expresada tanto por Ana como por Camila. Y acá hay una pregunta que bueno, en este caso se la podemos hacer a Ana. ¿Cuáles han sido las oposiciones u obstáculos que han tenido los proyectos que han acompañado? Bueno, creo que ha sido garantizar un acompañamiento en el largo plazo, porque, digamos, muchos de los procesos que buscamos son transformaciones sociales y culturales, y eso toma tiempo, eso necesita recursos. Creo que es eso, y Camila lo mencionó por ahí cuando ella hablaba de que a veces es difícil encontrar aliados comerciales que estén dispuestos a experimentar, porque cuando tú haces un pilotaje de un producto necesitas ser paciente, necesitas de confianza. Entonces, bueno, dejaría hasta ahí porque ya está de vuelta. Gracias, qué pena. Bueno, tengo muy buena panelista al lado para que me reemplace. Gracias por el reemplazo. No. Bueno, aquí había una pregunta rápida que sería de William Toro Cepeda. ¿Cuáles han sido las oposiciones o obstáculos que han tenido los proyectos que han acompañado desde la ONG? Sí, ahí pues digamos que cada proyecto tiene sus dificultades, ¿no? Y uno no podría estandarizar, pero pues hay unas que son generales que las nombraba como retos, que es obviamente esa falta de conectividad, sobre todo el tema de infraestructura de carreteras. Tenemos una limitante de transporte bárbaro en el país.
de poder llegar a los territorios, de poder sacar el producto, pues parte de las razones de que la economía ilícita funciona es porque van y llegan hasta la finca, mientras que el resto no puede llegar a la finca, ¿no? Entonces, esa conectividad es uno de los limitantes más grandes. Yo diría que es el principal en muchos casos. Otro tema y otro limitante es que a veces entre el donante o el financiador del proyecto y los tiempos, pues no corre al mismo paso, ¿no? O no se logran los resultados al paso que se quiere. Y en este sentido, pues nosotros creo que, como lo mencionaba antes, pues uno de nuestros factores principales es esa confianza con la comunidad. Y esa confianza se construye con el tiempo y se construye con paciencia. Y en ese sentido, pues yo creo que también debemos aprender a ser pacientes y aprender a que ver el éxito de los proyectos implica una evolución misma de los proyectos, y no es una evolución de 6 meses o de 1 año, ¿no? Sino una evolución en donde efectivamente uno puede acompañarlos con herramientas que pueden transformar esas vidas, que pueden transformar, digamos que un comportamiento o una simple visión, y pues si a nosotros nos cuesta trabajo una cuarentena, pues a ellos también les cuesta trabajo volverse empresa, ¿no? O volverse sostenibles, digamos que a nivel económico. Entonces yo creo que esos dos retos o dificultades, pues son cosas que tenemos en el día a día. Pero volviendo a la reflexión y volviendo un poco al video, también es clave entender que ellos saben vivir mejor que nosotros, ¿no? Que las comunidades y la ruralidad tienen muchas más herramientas para vivir mejor que el resto, y se adaptan más fácil a ese sentido, y realmente ahí lo que nos ha demostrado esta pandemia es precisamente que hay mucho capital humano en esas regiones. O sea, yo estoy sorprendida del trabajo que hemos hecho de marzo a hoy con las comunidades. Creo que esta cuarentena y esta pandemia nos ha catapultado en el sentido de ver todo el potencial que realmente hay y ser conscientes de ese potencial, y de generar esas capacidades también en la ruralidad, sin menospreciar, digamos, que esa desconexión o esa ruralidad, ¿no? Entonces, yo también quería traer a colación eso, porque finalmente para mí el aprendizaje más grande en estos 3 meses es ese, ¿no? Es que antes tenemos que aprender todo el tiempo es de ellos, y no nosotros de ir a llevarles conocimientos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que abrir los ojos y hay que aprender a adaptarse mucho más de lo que lo urbano y lo citadino está demostrando, ¿no? Con este tema de la pandemia hay menos empatía en las ciudades que en el campo. En el campo, además, ayer lo decían en los panelistas en la noche, la necesidad de red en lo rural es indispensable, ¿sí? Formar una red de productor, de comercializador, del transporte, de la persona que transforma el producto. Eso es clave, y por eso los procesos asociativos son necesarios. Pero esa red se construye a nivel de colaboración, no a nivel de competencia. Y ahí es donde también tenemos que valorar mucho más esas redes. Yo, como les decía, pues estoy en Huasca, y aquí hay un movimiento bastante juicioso de agroecólogos y de productores orgánicos, y es una maravilla ver cómo funciona, y es una maravilla ver cómo ellos en esta pandemia pues han crecido también, porque se dieron cuenta, obviamente, que sus mercados quieren ir a más personas en la ciudad, ¿no? Y eso es muy importante. Ese tema de redes y de colaboración es un tema que también tiene que arraigarse mucho más, y que ojalá seamos más conscientes a nivel de los profesionales y de todo,
de todas las personas que hacemos proyectos y que estamos buscando o gestionando proyectos, ¿no? Yo creo que esa conciencia es clave. Ahora perdimos esa Saúl. Nos quedamos sin moderador. Tienes el micrófono apagado. Podemos aprovechar y mirar preguntas. Sí, estaba la que ya respondiste de cuáles han sido las oposiciones u obstáculos que han tenido en los proyectos. Yo no sé qué tanto tiempo tengamos más porque íbamos hasta las 5 y ya son las 5:05. No sé, Ginette, ¿qué nos dirá? A ver si seguimos o no. Ginette, ¿qué dices? Ya vamos cerrando, sí. Sí. Bueno, súper interesante tu experiencia, muy chévere. No, con mucho gusto, Ana. Igual te tengo un regalo porque de lo que hablaste de las mujeres rurales, en la página que te mencionaba de paisajesconectados.org puedes encontrar un libro de líderes, mujeres líderes, muy interesante en el que hicimos un trabajo bastante juicioso con mujeres. Gracias. Y solo para hacer paisajesconectados.org y bueno, también a nivel de Fondo Acción puedes también consultar diferentes cosas a la orden los que estén conectados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, para ir cerrando, queremos dejar unas pequeñas reflexiones. En este caso, Ana, más que todo, estuvo hablando de la importancia de la visibilidad con esta plataforma que tienen de 3 Colibrís, donde están las organizaciones de productores, la adopción de la agroecología, los consumidores con la alimentación sostenible, el tema identitario que estuvo muy interesante, la cultura urbana, como se ha venido exponenciando en los últimos meses, sobre todo con esto de la pandemia, el tema de campesinos, ¿no? La identidad también, porque el ser campesino no discrimina en lo absoluto, más bien debe ser un orgullo y que no va en contra de lo que es no es antagónico hablar de campesinos emprendedores, para nada, sino más bien es complementario. El tema de la pobreza rural versus la pobreza urbana, cómo se distingue, ¿no? Y efectivamente también lo vemos acá en Venezuela. Sin lugar a dudas la pobreza rural es más sobrellevadera, ¿no? Y por parte de Camila, por supuesto, el tema de los sistemas agroforestales, el tema de los flujos de caja, bien interesante, que muchas veces muchos de estos proyectos no tienen viabilidad precisamente porque no generan esos flujos de caja que permiten seguir generando, en este caso, reinversión en los proyectos. Y bueno, quería entonces dejarle muy brevemente, porque ya nos excedimos, que cada quien pueda dar una reflexión final, 1 minuto cada uno, y recordarles que a las 7 de la noche tenemos la sala de consenso y están todos invitados. Bueno, acá tenemos 2 preguntas. Yo voy a hacer la reflexión intentando responder a las 2 preguntas en 1 minuto. Sobre lo que más amo de estos procesos es la sensación de que haces parte de algo, ¿no? Sentirte de algo más grande que tú mismo. Es muy refrescante para el proyecto de vida personal y de las lecciones y aprendizajes de las experiencias expuestas en el panel. Yo creo que se están tejiendo cambios y que están liderados por personas desde la base, ¿no? Casi todos los que participamos acá hacemos parte de procesos de base y estábamos muy curiosos por tejer nuevas redes. Entonces creo que es muy alegre encontrar personas que están como en las mismas búsquedas y que no estamos en clave de competencia, sino de ver cómo podemos colaborarnos. Eso creo que es una cosa maravillosa que ha sucedido en este evento. Camila. Creo que se congeló. Creo que sí. Se quedó. Ahí está.
para la reflexión. Sí, bueno, pues también de lo que más amo en estos procesos es pues ver que las comunidades, lo que demuestran las comunidades, y decía también frente a las lecciones de aprendizajes, en los últimos 3 meses para mí de alguna manera ha sido como un renacer con esas comunidades, con esa gente que trabaja desde las regiones y donde en ningún momento han parado sus procesos por más pandemia y por más nada, y donde cada vez valoran más sus territorios. Yo creo que para mí ese es el mayor aprendizaje. Creo que es una oportunidad, obviamente, de mirar hacia lo rural y hacia este capital humano que tenemos. Bueno, creo que se colgó nuevamente. Bueno. Mil gracias. Ahora sí. Y eso es lo que amo del proceso, ver que la gente realmente sale adelante y que hay un capital humano con el que realmente se pueden lograr transformar esos posibles. Bueno, de acuerdo, quedamos entonces así con este panel. Nuevamente agradecidos a la Corporación Latinoamericana Misión Rural de Colombia. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Mucho gusto. Chao, chao. Gracias. Saludos a todos. Chao.